mis queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Eva Rodríguez, soy psicóloga y en este canal vas a encontrar todo tipo de información sobre psicología y salud mental. Si este tipo de temáticas te interesan, te invito a que te suscribas a mi canal, subo videos todas las semanas y me encantaría compartirlos con vos. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, muy importante y muy recurrente, que es el tema de las fobias. Les voy a contar en general de qué se trata esta palabra, este concepto fobia, cuál es la definición y cómo podemos darnos cuenta si lo que tengo es mucho miedo o es una fobia, cómo se crea, cómo se gesta una fobia adentro de mi mente y qué hacemos exactamente en terapia para solucionar las fobias. Empecemos por definir qué es una fobia. Una fobia es un miedo irracional. Es irracional porque no tiene lógica y no tiene coherencia. Las situaciones que estamos viviendo en ese momento que nos provocan todo ese miedo no son situaciones que realmente nos ponen en peligro o son una real amenaza para nuestra integridad y nuestra vida. Y es un miedo sumamente exagerado. Es desproporcionado. Puede ser a un objeto, a una situación, a un animal o a un fenómeno. La fobia provoca sufrimiento psicológico. Si la persona se encuentra frente a esa situación, objeto, fenómeno, no puede estar en paz, no puede relajarse. Incluso muchas veces el simple hecho de evocar mentalmente esa situación le provoca una alteración psicológica. Este miedo perjudica tu vida, te limita. Es muy posible que termines abandonando situaciones, dejando cosas a la mitad, saliéndote de actividades, cursos o decisiones que habías tomado por el miedo a la fobia. Y también es muy posible que comiences a evitar hacer actividades nuevas para no cruzarte con ese objeto de la fobia. Les voy a contar ahora cuál es la diferencia entre un miedo común y una fobia, porque no son la misma cosa. La fobia es un miedo, pero es un miedo tan grande, la emoción del miedo es tan grande que deja a la persona en un modo automático, paralizada o en un mecanismo cerebral automático, buscando únicamente salvarse, la supervivencia de la especie. El cerebro se pone en modo supervivencia y lo único que quiere la persona es salir de la situación o que la situación se termine lo antes posible. El caso de un miedo normal es bien diferente. El miedo al principio puede generar un efecto de parálisis durante algunos segundos o durante algunos minutos, pero luego la persona puede gestionar ese miedo. Podemos racionalizarlo, podemos analizarlo, podemos pensarlo y sencillamente tomar una decisión sobre cómo voy a enfrentarme a este miedo de una forma productiva para mí. Frente a un miedo normal, común y corriente, la persona encuentra la fuerza interior para simplemente juntar fortaleza y enfrentar la situación. Y como siempre ocurre con los miedos, ¿qué pasa una vez que le hacemos frente a la situación? Es que el miedo desaparece. Ya no es más algo a lo que yo le tenía miedo. Pero en el caso de una fobia, este afrontamiento, este enfrentar el miedo no se puede hacer. El cerebro se bloquea. Es muy importante mencionar que el miedo es una medida de protección que tiene diseñado nuestro cerebro. De hecho, es uno de los mecanismos mentales más útiles para la supervivencia y que más nos protegen en el día a día, aún hoy, siglo XXI, viviendo en sociedades tan evolucionadas como las que vivimos. Porque tenemos miedo, podemos anticipar muchísimas situaciones de riesgo o de peligro. Podemos intuir que eso me va a hacer daño. El miedo es útil, es necesario para vivir. El miedo muchas veces nos salva la vida. Pero es muy diferente un miedo útil que nos protege y que muchas veces nos salva la vida a un miedo tan exagerado e irracional que nos paraliza y no nos deja vivir. Cuando tu miedo se transforma en una fobia, tu miedo se transforma en un miedo que ya no te protege. No solo no te protege, sino que te roba vida.
cuáles son las fobias más típicas de los seres humanos, al menos en contextos urbanos de ciudades. Hay muchísimas fobias y todas son igualmente invalidantes, pero algunas de las más frecuentes son las siguientes. La aerofobia. La aerofobia es un miedo extremo a volar. Son síntomas de miedo en aeropuertos, al ver películas con aviones. Solo pensar en un viaje resulta ansiogenizante o elevador de nuestra ansiedad. La claustrofobia. La claustrofobia es un miedo extremo a los espacios cerrados, a los espacios pequeños, sin ventilación, sin luz natural, sin puertas. Espacios como por ejemplo un ascensor, el vagón de un tren, el subterráneo, máquinas médicas como un resonador. La agorafobia. La agorafobia es el miedo extremo a los espacios abiertos o bien de los cuales sea difícil escapar rápida y seguramente. Este miedo suele venir acompañado de un ataque de pánico con la consecuente sensación de perder el control de la propia persona. Esta fobia provoca mucha vergüenza y mucho aislamiento porque la persona no quiere salir más para evitar encontrarse potencialmente en una situación que le eleve la ansiedad y que active su fobia. Estas personas no van a recitales, no van a conciertos, no salen a los parques, no salen a los centros comerciales. También son sumamente frecuentes los miedos irracionales o las fobias a todo tipo de insectos, sobre todo arañas, víboras, hormigas, cucarachas, animales como perros y como gatos, fenómenos naturales como tormentas, rayos, truenos, a la sangre y a las alturas. Ahora sobre por qué existen las fobias. Y la verdad es que no existe una única respuesta a este interrogante tan complejo y tan subjetivo también, porque es muy personal. Sin dudas van a haber tantos casos como personas con fobias haya. Hay a grandes rasgos tres hipótesis sobre las posibles causas o el posible origen de las fobias. La primera hipótesis dice que las fobias pueden tener un origen indirecto. Hubo un día o un momento de tu vida donde no lo estabas pasando bien, tenías mucha angustia, mucho miedo, mucha ansiedad, mucho temor a una situación en particular, muchas emociones negativas que no estabas pudiendo procesar en ese momento de tu vida, que por algún motivo azaroso, todo eso que a vos te pasaba, todas esas emociones, todas esas sensaciones y síntomas terminaron siendo enlazadas con un objeto azaroso, aleatorio, con un objeto X afuera de tu cuerpo, afuera de tu mente. Por ejemplo, cuando vos eras pequeño sufrías de abuso sexual infantil y mientras eso ocurría, en algunas oportunidades viste como una cucaracha pasaba en esa habitación por delante de tus ojos. Luego todo el miedo, la angustia, la desesperación, la impotencia y el vacío que vos sentías por esa situación injusta y horrorosa que estabas viviendo se lo transferiste a la cucaracha y no al abusador. Incluso tu mente tiene la capacidad de borrar la situación del abuso, pero queda el miedo paralizante y aterrador a las cucarachas. Obviamente plantearlo de esta manera, con un ejemplo tan complejo, es simplificar un problema que tiene muchísima más profundidad. Pero sencillamente quería ordenarlo de esta forma y planteárselos de esta manera para que entiendan a grandes rasgos cómo es el proceso mental que hacemos para transferirle emociones negativas a un objeto afuera nuestro y quedar así sellada la fobia.
Otro origen de las fobias es el que llamamos la fobia por evitación. Por aprendizajes de algún tipo, por ejemplo en tu familia, en tu grupo de crianza, en tu escuela, en tu grupo de amigos de la infancia, etc. Comprendes que hay algo que es peligroso. Por ejemplo, los ascensores son peligrosos y porque son peligrosos comenzás a evitarlos. En tu entorno nadie te corrige, de hecho refuerzan esa idea. Cuidado con los ascensores, no nos subamos al ascensor, ay qué peligro lo que pasó con el ascensor de tal o cual edificio, vivimos en un tercer piso y habiendo ascensor subimos todas las veces por escalera. Todos evitan los ascensores, pasan los años, pasan las décadas y vos seguís evitando los ascensores. Nunca te subiste a uno, no conoces cómo funciona un ascensor, no conoces su mecanismo y nunca lo has probado. No es ninguna sorpresa que en este caso, si la persona intentara subirse a un ascensor 2 o 3 décadas después, estando adentro del ascensor, con todo este proceso mental y este formateo mental que tiene en relación al ascensor, va a haber una respuesta de ansiedad muy elevada en esa situación y muchas ganas y la necesidad de salir de esa situación. El problema, mis queridos amigos y amigas, es que cada vez que evitamos el objeto del miedo, lo que hacemos en nuestra mente es mitificar que esa situación, objeto, fenómeno, cosa es muy peligroso. Le decimos a nuestra mente, sí, tenés razón, esto es algo que tengo que evitar porque tiene un peligro de vida o de muerte y yo hago muy bien en tomar distancia de esto. Y la fobia crece. La tercera teoría al respecto de cómo surgen las fobias es la que dice que las fobias son ni más ni menos que miedos naturales. Culturalmente aprendemos a perderle el miedo a cosas que, si viviéramos en la naturaleza en la época de las cavernas, les tendríamos terror y buscaríamos evitarlas a toda costa. Porque sí, porque son cosas que así como están planteadas, presentan un verdadero peligro para nuestra supervivencia. Culturalmente hemos aprendido, por ejemplo, a perderle el miedo a las alturas. Podemos subir a un edificio, podemos subir a una montaña rusa, podemos subirnos a un avión, podemos trepar un árbol, podemos mirar un escenario natural desde la punta de una montaña y mirar hacia abajo y sentirnos muy bien con esa situación. Podemos hasta tirarnos en paracaídas y la cultura, la sociedad, la gente aplaude nuestro coraje y nuestra valentía, porque somos fuertes, porque somos valientes, porque somos capaces de conquistar lo inconquistable, porque estamos rompiendo las barreras de lo natural y somos superhéroes. Al ser humano, hablando en serio, le gusta mucho conquistar nuevas y grandísimas metas. Sin embargo, nuestro cerebro, tal y como está diseñado naturalmente, no piensa lo mismo. Tu cerebro quiere evitarte peligros, quiere preservarte y quiere que vivas una vida larga y tranquila. Sencillamente porque esos peligros ponen en riesgo tu existencia. Entonces, hay una teoría muy fuerte que plantea que algunas fobias no son ni más ni menos que un mal desaprendizaje cultural de miedos que son perfecta y absolutamente normales. Es decir, hay personas que desaprendieron mal, nunca desaprendieron esos miedos que otras personas sí pudieron desaprender: a la altura, a las arañas, a las víboras, al fuego, a los terremotos, a cosas que ponen en peligro nuestra vida. Hay personas que su cerebro se resiste y les dice no. Esto es muy fuerte y está bien que le tengas miedo y corre lo más lejos que puedas. Vamos a hablar ahora sí de qué hacemos en psicoterapia con una fobia y si es posible superar una fobia o no. En terapia trabajamos lo que se llama la desensibilización sistemática. Esto significa que paso a paso, progresivamente, nos acercamos a ese objeto al que tanto miedo le tenemos. Esta terapia de la que te hablo es específicamente cognitivo-conductual y si estás buscando un terapeuta que la realice, que realice este abordaje para superar las fobias, es muy importante que se lo consultes al terapeuta, porque no cualquier terapeuta hace terapia cognitivo-conductual y no cualquier terapeuta de la línea cognitivo-conductual sabe tratar la desensibilización sistemática y una fobia. Consultar y el terapeuta te dirá o te derivará con otra persona que sí lo haga. A través de la
desensibilización sistemática vas incorporando herramientas conductuales en tu conducta para que puedas pasar de forma lo más tranquila posible el momento en el que te vas acercando pasito a pasito al objeto que te provoca tanto miedo. Ejercicios de respiración, ejercicios de hipnosis, ejercicios de relajación, abandonos de conducta de seguridad, que son conductas ilógicas que hacemos para sentirnos más seguros frente al objeto del miedo, como por ejemplo vestirnos siempre de blanco para viajar en avión, como si esa conducta nos fuese a proteger de un posible accidente. También se puede trabajar con técnicas de visualización, que es verse en las situaciones con el uso de imágenes y creación de escenas específicas para irse acercando poco a poco a el objeto del miedo. Y en la técnica de desensibilización sistemática se usan también herramientas y ejercicios cognitivos. Con estos ejercicios vas reestructurando tu pensamiento de forma tal que vas poco a poco eliminando las secuencias de pensamiento irracionales e ilógicas y las reemplazás, aprendés de nuevo a pensar con argumentos más racionales, con más sentido y que te aporten más seguridad frente a estas situaciones. A modo de conclusión, mi querido amigo y mi querida amiga, quisiera dejarte el siguiente mensaje. Si tenés una fobia a algo, es urgente que la trates. Mientras más te dejes estar, la fobia más se mitifica y más grande se hace. Sigue creciendo. Una vez que enfrentás el miedo irracional, una vez que lo afrontás y que lográs dominarlo, la sensación de empoderamiento interior de la persona que supera una fobia es enorme y es real, que impacta muy positivamente en tu autoestima porque te sentís más capaz, más poderoso, más fuerte, más llena de seguridad en vos misma como persona. Soy capaz de afrontar esta situación, fui capaz de superar este enorme miedo y ya nada me va a frenar. Bueno, mis queridos amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya resultado útil, entretenido. Pueden compartírselo a quien consideren que le puede servir o que le puede ayudar para empezar a pensar en este tema de las fobias. Son más que bienvenidos a suscribirse a mi canal. Pueden dejar un comentario y pueden dejar también un like para que YouTube recomiende este video a otras personas a las que les sirva también. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión.